Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos con la asambleísta Soledad Buendía. Fuera de micrófonos decíamos la importante herramienta que es un celular para las mamás que trabajamos. Y nos acaba de decir que tiene 5 hijos. Vamos a hacer una ruptura en el tema de la entrevista. ¿Cómo es la relación de una asambleísta muy activa con 5 hijos y hasta nietos, Soledad? Pues sí, es complicado decirte que realmente dividir el tiempo entre la asamblea, entre la política y la familia, y sobre todo los hijos que requieren de mucha atención. Decíamos hace un momento, monitorear a los hijos a través del celular es una gran ayuda, pero requerimos de tiempo, requerimos de darles todo ese tiempo. Mis hijos, bueno, ya el menor tiene 18 años, así que necesitan todavía más tiempo porque los problemas son más grandes. Es importante y efectivamente los celulares son unas herramientas útiles para mantener la conexión. Volviendo al tema político, se habla de un pacto ético para el tema de las nuevas elecciones. ¿Cómo lo están analizando ustedes? ¿Cómo ser parte o no ser parte? ¿Cómo involucrar a todos los sectores que están haciendo política al momento en el país? Yo creo que lo importante es la reflexión. Una reflexión que nos lleve a todos los ecuatorianos a ver qué es lo jurídico, legal, y dónde está pues ese rango tan delgado que viene en la ética, qué es lo que está bien en política y qué es lo que no sería correcto, en función justamente de esta propuesta del presidente de la República con relación a los paraísos fiscales. Creemos que el Ecuador requiere de inversión, estamos todos de acuerdo en ese gran objetivo, ahí serán diferentes banderas políticas, están de acuerdo en que el Ecuador requiere inversión, que requerimos inversión para generar empleo, para generar desarrollo. Pues existen normas que permiten hoy que muchos recursos se vayan fuera del país. Eso es jurídico, es legal, pero ¿dónde está lo ético? Pero no es una opción de un ciudadano de cualquier parte del mundo resolver dónde guarda sus ahorros, es una de las preguntas. ¿Y por qué involucrar una pregunta? Mucha gente no sabe lo que es un offshore, no sabe lo que es un paraíso fiscal. A veces hay países que determinan que otros son paraísos fiscales y otros que determinan que los destinos son diferentes. Creo que sí. ¿Cómo lograr y por qué involucrar una pregunta cuando son elecciones generales de presidente, de asambleístas, en fin? Bueno, creo que sí, que es importante, primero que sepan los ciudadanos qué es un offshore. Esos espacios en el exterior donde no se pagan impuestos, donde los capitales no tienen rostro, donde podemos tener capitales que provengan de destinos ilícitos o de destinos lícitos, pero que no están pagando aquellos impuestos que no permiten la generación de recursos para cualquiera de los países de donde se generan, de donde salen. Por lo tanto, no podemos construir hospitales, hidroeléctricas, carreteras. Eso va en desmedro del desarrollo de este país y de cualquier otro. Por ello, el debate es importante y es válido en el Ecuador como es válido en cualquier otro país de la región. Pero también hay que transparentar información. La ciudadanía tiene un poco de preocupación cuando el propio fiscal general del Estado tiene una cuenta en un offshore y de pronto el propio fiscal dice, la voy a cerrar. Pero no se sabe ni cuánto tiene, ni cómo no tiene, qué dinero sacó o qué no sacó. Igual algunos miembros del propio gobierno, que el propio presidente dice, van a cerrarlas, pero ¿cómo las abrieron? Entonces creo que ¿cómo ir transparentando información? Y yo creo que lo principal, si ustedes llaman al pacto ético, es transparentar de los propios integrantes del gobierno o los que conforman las filas de Alianza País. Creo que es importantísimo transparentar en todos los sectores, tanto en las filas de Alianza País como en las filas de los otros sectores, de Creo, de los socialcristianos, de PRE, de la oposición. Yo creo que esto es fundamental, porque esto le hace bien a la democracia y le hace bien al Ecuador, le hace bien al país. Aquí estamos planteando una transitoria de 1 año en función de cualquier funcionario público. Esto no es para todos los ciudadanos.
es para los funcionarios públicos y para aquellos políticos que queremos estar en estos espacios de elección popular, para que pero aquellos que hoy tienen una inversión offshore, que tienen recursos en paraísos fiscales, puedan repatriarlos y puedan invertir en el país. Pero no estamos volviendo a la época del inicio de la República, donde se decía para ser candidato tiene que tener tanto dinero o tal patrimonio. En cambio decimos para ser candidato tienen que traer al Ecuador, y de pronto pensemos, es dinero que se trabajó acá, dinero que se produjo acá, pero en qué momento dado alguien decide ahorrar, o si uno piensa en el mundo actual con el propio celular que poníamos como ejemplo, uno puede tener trabajos o trabajar para diferentes partes del mundo y tener ahorros en otras partes. Creemos que la libertad debe ser garantizada. Si uno tiene recursos, si uno ha generado lícitamente recursos, puede ponerlos en cualquier lugar del país o del mundo. Pero lo que aquí estamos llevando a la reflexión, no podría ser usted un funcionario público, ni podría ser un candidato a la presidencia de la República, en función de que estos espacios no son para lucrar. Si uno quiere hacer negocios, para lucrar, pues tiene muchos espacios para hacer negocios. Pero el servicio público es para servir. Pero quien antes de ser servidor público logró tener una profesión exitosa y tiene recursos, tampoco es pecado quiere ser funcionario público. No lo estamos llamando como pecado, lo que estamos planteando si es así, si los recursos son lícitos, porque aquí hay una importante reflexión sobre el origen y el destino. Eso es fundamental. Arrancando que por lo tanto hay una transitoria en el cual si usted hizo dinero antes de querer ser funcionario público y lo hizo de manera lícita, puede traerlos al país o puede escoger no ser funcionario público o no ser candidato de elección popular. Por lo tanto, aquí estamos respetando las libertades, pero estamos buscando el desarrollo del país. Para nosotros, para nuestra reflexión, es antipatria de generar recursos y dejarlos en paraísos fiscales, porque esos paraísos fiscales no tienen rostro, no generan desarrollo. Queremos generar desarrollo, necesitamos empleo en el país, hay que generarlo de alguna manera, no se genera vía decreto. Cosa, Soledad, porque por ejemplo uno dice, esos paraísos fiscales no generan desarrollo. Uno mira Panamá y es un país en que los índices están muy bien. Vemos crecimiento, vemos inversión, vemos que la mayor obra de infraestructura del mundo se acaba de inaugurar en Panamá del siglo XXI, la reapertura del nuevo canal. Entonces uno dice, sí, pero ahí hay desarrollo, es un país que ha generado confianza para que la gente invierta allí. ¿Por qué no trabajar más bien en generar confianza en el Ecuador a que se traiga por confianza y no por una consulta que hay varias críticas a las consultas por ponerla en la mitad de una elección general? Porque se habla de que precisamente el Consejo Electoral ayer acaba de decir que va a reducir los gastos para las campañas electorales, que muchos podemos alabar, pero si se pone la consulta en la mitad, ¿quién va a tener mayor espacio publicitario para dar a conocer sus posiciones? Es importante aquí decir que el desarrollo del país, el desarrollo requiere de confianza. Y aquí la confianza se genera por varios elementos, no se decreta tampoco. El generar normativas que busquen incentivos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa importantes grupos empresariales chilenos que quieren invertir en el Ecuador, en varias áreas, en el tema de la reconstrucción, en el tema minero, que quieren traer capitales extranjeros para desarrollar el país. Es decir, que se está generando mensajes hacia afuera para que vengan. Existen inversiones de 750 millones de dólares en el Puerto Bolívar, donde estamos generando alrededor de 1.500 puestos de empleo. Inversión extranjera que viene al puerto de Pozorca, 1.250 millones. Que viene desde Dubái, que también es considerado paraíso fiscal. Aquí lo importante es generar los recursos hacia adentro del país. No podemos criticar hacia afuera. De paraísos fiscales. No es que no importa que vengan de paraísos fiscales o no. La inversión extranjera es importante. Nosotros en la ley hemos generado que no importa que vengan de paraísos fiscales. La ley dice aquello, independientemente del criterio personal que cada uno pueda tener. Aquí lo fundamental es que nosotros como ecuatorianos invirtamos en nuestro país, creamos en nuestro país. Y yo quiero que usted crea en mí, que yo sea una candidata que refleje honestidad. Debo ser yo honesta y debo ser coherente. Si yo tengo recursos, debo invertirlos en el país. Si yo compro una vestimenta, tiene que ser hecha en el país, en el Ecuador, bordada por manos de las mujeres de Zuleta, por ejemplo, como está en este momento mi vestimenta. Creo que esa es la coherencia que requiere un político. Buscar productos ecuatorianos, consumir cosas ecuatorianas y tener un país confiable, en donde los precios también nos permitan a los ecuatorianos comunes y corrientes tener confianza y tener precios asequibles en productos ecuatorianos que a veces son muy caros. ¿Qué ocurre, Soledad, con esto que yo le decía? ¿Por qué poner una pregunta en plena campaña electoral? ¿Cómo partir, si ustedes hablan de ética, de igual circunstancias, de un igual nivel?
para arrancar campañas electorales? Primero la primera parte de la pregunta. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Para poder desarrollar el país tenemos que consumir lo nuestro. Tenemos que consumir los productos que generan nuestras manos ecuatorianas. También, porque vivimos en un mundo global. Debemos, por ejemplo, consumir los productos ecuatorianos. Y eso pasa no solamente porque lo digamos, sino porque cada uno de nosotros, tú seguramente en Cuenca consumes, yo te he visto con esas hermosas macanas, consumiendo nuestros productos. Esto es parte de hacer patria y no es un tema político solamente, es un tema de construcción individual. Con relación a la segunda parte de la pregunta, ecuatorianas, pero también no ser parte de un mundo global en donde uno busca, de acuerdo a sus ingresos económicos, cuáles son los mejores recursos que puede conseguir para su familia, y muchas veces no se fija procedencia de país, sino accesibilidad de impresos. Claro que sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar en Ecuador, primero lo nuestro, en ser ecuatorianos y también abrir esas ventanas del mundo. Nosotros estamos impulsando una ley de artesanos que busca generar que nuestros productos estén en todos los mercados mundiales. Está habiendo un acuerdo con la Unión Europea que lo que busca es que nuestros productos estén en esos más de 100 millones de posibles compradores. Si piensa en alta costura europea, muchos productos de alta costura europea tienen botones de tagua hechos en Manabí. O sea, hay una serie de elementos. Y eso tenemos que seguirlo desarrollando, porque ese es el país que queremos. Ahora, un país de exportadores, un país de productores y de emprendedores. Transparencia y donde haya seguridad, dónde van los recursos. ¿Qué pasa con el tema electoral? ¿Cómo tener todos los candidatos, todos los partidos, igual posibilidad de darse a conocer? Bueno, ahí justamente la segunda pregunta, el tema electoral, que va con el tema de la consulta. Existe una normativa, el Código de la Democracia señala con claridad buscarla, generar la igualdad entre todos los candidatos. Existe un mínimo para el recurso que se puede gastar, existen controles, no es como en el pasado que cada uno, el que más dinero tenía, más podía gastar. Hoy existen mecanismos, controles, existe un control social que es fundamental e importante. Al final ese voto lo del ecuatoriano y hace la diferencia. Creemos que el insertar la consulta popular es importante, no está generando un recurso adicional, sino una papeleta adicional que tiene un costo realmente bajo con relación a lo que sería generar una consulta popular. En el marco de la Constitución y de la ley se está planteando esto, el presidente de la República puede hacerlo y estamos de acuerdo en que esto se dé, que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Se pronuncie, pero la preocupación es por los espacios que maneja el propio gobierno ecuatoriano, el acceso que tiene a una serie de espacios, de medios, de ruedas de prensa y de presencia. No va a haber tanto equilibrio en la campaña si entra una pregunta en la mitad. Ustedes van a proponer lo que están haciendo ahora, no aceptar que los candidatos o servidores públicos tengan dinero en paraísos fiscales. Mira, Claudia, esto ya en las elecciones del 2013, esta misma preocupación se dio y aquellos que iban a la reelección, por ejemplo, en caso de alcaldías, no ganaron, pensando que podría ser desequilibrado el utilizar un aparataje institucional en función de favorecer una posición política. Por lo tanto, es el pueblo ecuatoriano que ya no se deje engañar y que vota por convicción y vota por los candidatos que quiere. Vota por lo que debe conocer y saber. Hay una serie de elementos. ¿Cómo ir apuntalando? ¿Qué pasa con las posibles candidaturas? ¿Hay la posibilidad todavía de que el presidente Correa se presente a la nueva elección? Bueno, con las condiciones al día de hoy no es posible, la Constitución no lo prevé. Es importante aquí que nosotros analicemos el tablero electoral, por ello hemos corrido nuestras decisiones políticas de nuestra convención al 1 de octubre. En función de ello también es importante en política analizar cómo el resto de candidatos se están posesionando. Para nosotros es fundamental también conocer y hacer un proceso interno democrático. Hemos retrasado este proceso de definición de candidaturas, ampliando nuestras conferencias ideológicas, más de 2.000 hemos realizado ya, donde estamos tratando cuál es la línea programática, hacia dónde vamos, cómo resolvemos el problema económico, cómo resolvemos el problema de empleo. Eso es lo que nos está permitiendo debatir el día de hoy y generando opciones hacia los ciudadanos. Y sabremos qué ocurre hasta el 1 de octubre. 1 de octubre será la fecha. ¿Cuáles son los nombres que postulan para presidencia o para asambleístas? Así es. Soledad, también en este mismo espacio alguna vez conversamos sobre la famosa ley solidaria que en este momento está en vigencia. ¿Cómo transparentar el uso de los fondos? Hay preocupación, ayer también estuvo el asambleísta de Alianza País de Daulec, Víctor Medina, hablando del tema, cómo buscar transparencia en el uso de los recursos que se han generado por la ley solidaria. Hay dudas, hay preguntas y uno de los factores de confianza en el país es transparencia en el uso de los recursos públicos. Creo que esto es fundamental, es un eje de nuestra política. El hecho que existan estos rumores, estas dudas, que este tema se esté tratando es justamente por la transparencia, porque existe una página web que permite mantener información.
Se ha hablado de 120 millones que se han pagado a proveedores de Manabí y Esmeraldas. Dentro de la ley, el objetivo de la misma es la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas y la reactivación económica. Se diga a qué proveedores para efectivamente garantizar que se invirtió en Esmeraldas y Se ha Manabí. hecho una solicitud de información en tal sentido para que las autoridades correspondientes puedan trasladar esa información. Aquí no hay temor a nada, transparencia absoluta y todos los mecanismos sean pues potenciados. La ley genera en su disposición transitoria que la Contraloría inicie procesos de auditoría desde el primer día de la aplicación de la ley y que las autoridades que están implementando los planes, programas en función de la reconstrucción y la reactivación económica cada 3 meses pues puedan rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. En esa fecha también tendremos pues ya esa información a través de este mecanismo legal. Y adicionalmente siempre el control social, la información que a través de la ciudadanía y las veedurías se puedan pues dar continuidad, siempre serán positivas. Esto fortalece la democracia, esto fortalece la transparencia y aquí las autoridades del ministerio no tienen ningún motivo para esconder nada. Esta semana se cumplieron 100 días del terremoto, pero de la ley no, porque la ley entró en vigencia a partir del 1 de junio, por lo tanto 90 días serán hasta el 1 de septiembre. Así es. Esperamos la información efectivamente para que todos sepamos dónde se está invirtiendo y cómo se está trabajando para buscar transparencia, que es un punto importante. Gracias a Muchas gracias. Ella es asambleísta de Alianza País. Con ella hemos hablado sobre este llamado que hace Alianza País el presidente Correa al pacto ético, sobre la pregunta que se incluiría en las próximas elecciones para consultar a todos los ecuatorianos, a quienes están a favor, quienes están en contra, de cómo administrar los recursos y dónde tener los recursos, partiendo de la base que son recursos lícitos. Cuando ya son otros temas, es otro nivel de análisis. También con ella hemos hablado sobre la ley solidaria, la posibilidad de saber nombres para las candidaturas de Alianza País. Ella es muy clara y habla ya del 1 de octubre. Gracias nuevamente a Soledad Buendía. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el asambleísta social de Social Cristianismo y Madera de Guerrero, Henry Cucalón. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
Gracias por continuar con nosotros. De momento estamos con el asambleísta Henry Cucalón de Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano. Asambleísta, hay varios temas que quedaron en carpeta puestos por la asambleísta Soledad Buendía. ¿Cómo miran ustedes el poner una pregunta en calidad de consulta popular al interior de las elecciones generales de febrero del 2017? Esta pregunta sobre si deben o no deben tener los funcionarios públicos dinero en paraísos fiscales. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí, un vulgar pretexto para poder intervenir en la campaña electoral. Y esto no se reduce solamente al papel del presidente de la República, sino de la parafernalia estatal, el aparataje público al servicio de una consulta a la par que se realizan elecciones generales, con la consiguiente inversión de recursos públicos, los ministerios y todo lo que eso conlleva. No caigamos en la trampa de pensar que un presidente no puede hacer campaña por su partido. Lo hacen en todas partes del mundo, pero no lo hacen con recursos públicos. Uno, hay que tenerlo claro. Y segundo, nadie le teme a que el presidente de la República haga campaña. Es más, estamos esperando que la haga porque esperemos que tengamos los mismos resultados que sucedieron aquí en la ciudad de Quito. Es necesario que ahora el presidente hable con el desprestigio del régimen, con la crisis económica, con el descalabro que se entiende, para que vea qué es lo que nos va a beneficiar al resto de la oposición. El resto de la oposición, ¿hasta cuándo va a presentar candidaturas? Usted es parte de la unidad en donde vemos que cada vez se suman más sectores políticos. Por un lado criticados, por otro lado alabados, pero ustedes están aglutinando a varios sectores. ¿Cómo definir? Ustedes en estos momentos tienen una candidata presidencial como Cynthia Viteri. ¿Cómo definir cómo quieren que les miren los ciudadanos ecuatorianos como una opción diferente frente a los otros sectores que también están presentando ya candidaturas? ¿Por qué es diferente? Porque aquí hay una coincidencia de carácter suprarregional, supraideológica y suprapartidista para poder permitir una recuperación democrática de la economía, de los derechos y las libertades que en el Ecuador han sido vapuleados. Y en ese sentido, sin perjuicio que la inscripción de candidaturas es hasta el 19 de noviembre, desde el punto de vista jurídico con el Código de la Democracia, hemos previsto que hasta el 31 de octubre se puedan receptar las candidaturas de los diversos grupos que pertenecen a la unidad o de quienes se quieran adherir, siempre y cuando se ciñan a lo estipulado en el reglamento de la unidad, y hasta el 30 de septiembre se pueda escoger. En el caso de nosotros, del Partido Social Cristiano y del Movimiento Madera de Guerrero, nosotros ya presentamos una propuesta que es la doctora Cynthia Viteri, ha sido recogida al seno de la unidad y estoy muy seguro, estoy muy confiado, estoy convencido de que va a ser la mejor propuesta y que ojalá pueda terminar siendo la candidata que aglutine a todo este frente de unidad. Un frente que, decíamos, se va ampliando. Usted habla de que hay un reglamento, hay un acuerdo de la unidad. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Quienes quieren sumarse a la unidad tienen que suscribir un acuerdo. ¿En qué consiste para que la ciudadanía lo conozca? No solamente en el campo el legislativo que se suscribió en Cuenca a finales de enero del presente año con una agenda clarísima a favor de una legislación productiva, a favor del desmontaje del aparataje correísta, por ejemplo el tema de la ley de comunicación y tantas otras más. Pero por ejemplo el diario La Hora decía, la oposición está buscando cómo derogar leyes de manera inmediata cuando se instale la nueva asamblea, pero el partido de gobierno está preparando 23 leyes nuevas antes de que termine su periodo. Bueno, es que eso es muy fácil de resolver con la ayuda y el favor popular, contrario a lo que hace Alianza País. La misma Constitución prevé que la Asamblea puede tratar, inclusive a materia de reforma constitucional, no todos los cambios son a nivel constitucional, puede tramitarlo en 2 debates en 45 días y en 45 días más acudir a consulta popular, que fue lo que no hicieron para el trámite de las enmiendas. Así que la legislatura y el pueblo ecuatoriano pueden dar ese vuelco que se necesita para darle el soporte al nuevo gobierno y que pueda haber una recuperación económica, que haya el empleo que tanto requieren los ecuatorianos. Acabamos de escuchar al asambleísta de Alianza País que habla de que si hay confianza y nos pone como ejemplos el puerto de Pozorja o el puerto Bolívar, con inversiones por un lado de Turquía y por otro lado de Dubái. ¿Cómo miran ustedes? ¿Hay confianza en invertir en el país? ¿Hay confianza en transparencia, en información y que efectivamente los recursos van hacia sectores productivos o qué está pasando en la situación actual? Voy a tratar el primer tema, lo de la alianza portuaria en Pozorja, que ahora ya a finalizar el régimen creen en una inversión privada en Pozorja, que es en Guayaquil, porque me llevaría todo este programa relatar todo lo que dijo el presidente,
todo lo que dijo su ministra de Transporte en contra de una inversión privada en Posorja. Primero, no querían que sea en Posorja. Segundo, pensaban que solo lo podía hacer el Estado, ese dirigismo que tienen, que ha fracasado pues a todas luces. Tercero, creían que debe haber un monopolio por temáticas, que no podía ser de otra manera que otros puertos solo hagan cierto tipo de productos. Veo que ahora, ya al finalizar el régimen, ya piensan exactamente lo contrario de lo que se demoraron 8 años, porque el puerto en Posorja estaba previsto que salga el año 2006, así que qué pena que se hayan demorado tanto tiempo para comenzar a ser pragmáticos. En el hecho cierto, yo saludo que se haya hecho, prefiero tarde que nunca, más allá que ahora dicen que siempre lo apoyaron y que nosotros, que siempre estuvimos a través de esa inversión privada, somos los que no lo habíamos apoyado. No importa, el beneficiario es Posorja, es Guayaquil y por tanto el Ecuador. Señas de confianza. Acabo de escuchar un argumento bastante atrasapueblo de hablar de antipatria en el tema de la economía. Aquí hay gente que no sabe que el muro de Berlín se hizo añicos hace 25 años. Tienen taras y tienen dogmas. Y lo peor, que eso lo termina pagando el pueblo ecuatoriano. Porque entre piratas que hay, que no tienen ideología alguna, y otros marxistas que viven perdidos en el túnel del tiempo, el gran perjudicado ha sido el pueblo ecuatoriano. Por suerte, ya se van. Usted habla de una serie de elementos, habla de antipatrias, habla de una serie de puntos. Lo escuché, que se están tratando. No lo podía creer. ¿Cómo buscar y cómo afianzar confianza en el país, Henry? Porque al margen de quién gane las elecciones, usted está convencido que va a ganar alguna figura de oposición. Al margen de ello, ¿cómo garantizar confianza que la gente vuelva a invertir en el país, traigan los capitales desde fuera, de paraísos fiscales o no? Hemos visto inversión de ecuatorianos en muchos países, lo cual demuestra que los ecuatorianos somos capaces, trabajadores y podemos generar empleo en diferentes partes. La confianza, y más en materia económica, no se decreta ni se legisla, se hace con una serie de acciones permanentes, con un mensaje coherente permanentemente, no solo en hechos aislados. Yo le voy a poner un ejemplo. Llevan 9 años y medio hablando mal de la dolarización. Cuando se los arrincona, sí, es inevitable, pero quisiéramos devaluar. ¿Usted cree que esas son señales tanto al interior del país como al mundo, de que en vez de aprovechar que tenemos la moneda dura, la moneda que mueve la economía del mundo, echarle la culpa a nuestros propios fracasos y de un modelo económico que no sirve para nada, que creía que el Estado era el único motor de la economía y que servía solo con los altos precios del barril de petróleo? Una vez que esa ficción no existe, se desnuda las falencias de este modelo rentista y dirigista. Así que hay que darle un vuelco total. Y va con el manejo económico y va con que los próximos actores, tanto el gobierno como la legislatura, sepan dar esas señales, que se reemplace la incertidumbre por la certidumbre. Y así, con sacrificios, pensando en el interés general, puede haber esa recuperación económica tan anhelada. Pero con discursos clichés, insisto, propios ya de épocas superadas, y con ese tipo de dogmas no vamos a llegar a ningún lado, lastimosamente. Vimos lo que fue la sesión este día lunes del Consejo de la Ciudad de Guayaquil al celebrar un aniversario más de la Fundación. Escuchábamos al alcalde Novoa hablar de que, como alcalde, él dispone de $750 millones y todo lo que ha hecho en Guayaquil año tras año. ¿Cómo extrapolar lo que pasa en manejo efectivo de una ciudad a un manejo efectivo de país? Él hacía las comparaciones. Si yo tengo tanto, el gobierno tiene tanto, ¿por qué no se ha trabajado con igual efectividad que en una ciudad en el país entero? Esa es la prueba que con la economía no se miente y no se juega, porque es fácilmente contrastable. Ponía el ejemplo que con el presupuesto del municipio de Guayaquil de un año es el pago de un mes de la nómina. Y con esto no quiero decir que no deba existir pago a la burocracia, que es necesaria e imprescindible, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha creado el correísmo, este espejismo, este Estado literalmente obeso que no permite el desarrollo nacional. Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo, el tema de la austeridad. Los recursos públicos deben ser para servir al ciudadano, no para que el Estado se sirva del ciudadano. Y en ese sentido, usted podrá encontrar, y esto no tiene nada que ver con izquierdas ni con derechas, sino con sentido común, con solidaridad y con eficacia, de que ese presupuesto está volcado un 85% a la inversión y un 15% al servicio de la deuda y gastos corrientes. Ese es un modelo de bienestar enfocado en la gente. Y un tema adicional, cuando nosotros proponemos
que no hay que aumentar impuestos, sino cobrar los necesarios, justos y ampliar la masa de contribuyentes, que cada vez más personas contribuyan, no cargarle con más impuestos, peor en una economía en recesión y en crisis, por más que lo nieguen y digan lo contrario. No es por bla bla bla, porque cualquiera puede decirlo, es porque lo cumplimos, es porque lo ejercemos. En Guayaquil hay una política tributaria que permite cobrar esos tributos de forma honesta, de forma eficiente, para volcarlos en obras y servicios de la gente sin darles golpes, sin darles azotes tributarios que perjudican la inversión privada, el desarrollo y por tanto el empleo. Retomando su papel de asambleísta, vemos que está en proceso el juicio político del ministro de Educación. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Hay posibilidad de que en la Asamblea se dé un juicio político y acerca o cuando le falta menos de un año de terminar su gestión? Sin perjuicio que eso depende de la dictadura del voto. Hay una mayoría y dependerá si el oficialismo quiere o no quiere dar paso a que vaya al Pleno. Eso en cuanto a los votos. En cuanto al concepto, como juicio político, el impeachment, como se le denomina, que no es un juicio civil, no es un juicio penal, porque ahora unos que no saben leer ni los periódicos hacen tratadistas y hablan leguleyadas de dónde está el artículo que aparece. Esto es un juicio político, se juzga la acción del ministro. Si dentro de eso existen responsabilidades, es la consecuencia administrativas, civiles o penales, serán otros órganos que lo determinen. En paralelo, la Contraloría General del Estado está haciendo un examen especial porque han violado flagrantemente el reglamento de bienes del sector público. En vez de decir, nos equivocamos, vamos a enmendar esta situación, vamos a explicar por qué aseguramos carros, aseguramos bienes y no aseguramos nada más y nada menos que las escuelas del milenio. Más allá que yo me puedo esperar de estos caballeros cualquier cosa. Yo he visto que funcionarios del ministerio ni siquiera han solicitado permisos de construcción a esas edificaciones, han tenido que pedir regularización de las mismas. ¿Y por qué? Porque todo esto viene de la cabeza. Ellos creen que están por encima de la ley. Nunca han creído en el ordenamiento jurídico, les incomoda la Constitución, les incomoda las normas. Si usted eso le adiciona, que para tratar de justificar lo injustificable, el ministro de Educación, una vez más, porque este es un deporte para él, ha hecho el ridículo ante el país, no sabe diferenciar los valores asegurados, no sabe diferenciar el 2% del 2 por 1000, no sabe cómo cubrir su incapacidad. Y ahora la última muletilla que han sacado es que en Guayaquil tampoco han asegurado los bienes públicos, como por ejemplo el paso de desnivel que sufrió el tema del terremoto. Para su información, señor ministro, y sus adláteres, está asegurado, no le cuesta un solo centavo a la ciudad. Así que encima, como no saben cómo justificar, viendo cómo es el tema al ajeno. Así que esperemos que ante la argumentación que se va a presentar, tengan por lo menos la delicadeza. Él debió haber renunciado hace rato, pero como no tienen sangre en la cara, van a esperar hasta el final para ver si los señores del oficialismo lo salvan. Pero para el pueblo ecuatoriano está caído. Muchísimas gracias al asambleísta Henry Cucalón. Con él hemos hablado sobre la unidad política que se está gestando en torno a la figura del alcalde Nebot, la figura del prefecto Carrasco, la figura de varios líderes de diferentes sectores. Están llamando a una unidad para presentar candidaturas conjuntas para el año 2017. La candidata presidencial del Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera Guerrero es Cynthia Viteri. Además, hay vientos de mujeres, uno puede hablar de la señora Merkel, de la señora May y de la señora Clinton actualmente. Vamos a mirar qué pasa en el Ecuador, si vamos a tener o no una candidata mujer a la presidencia de la República. También el abogado Cucalón, el asambleísta, hace referencia a los factores de confianza, al juicio político, al señor ministro de Educación y también cómo se debe usar el gasto público. La comparación que hacíamos con el abogado Nebot, él dice, yo gasto 750 millones al año en el municipio y en las obras del municipio de Guayaquil, y eso significa la nómina de la burocracia del gobierno nacional. Comparaciones que hay que tomar en cuenta, que hay que mirar y hay que ver hacia dónde queremos enfocar el país en un futuro. Gracias nuevamente al abogado Henry Cucalón. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Guillermo Abad de Justicia Vial. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos
al 246-8427. 096 96 17 136. 0999 440 113. O escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por seguir con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con Guillermo Abad, quien es parte de Justicia Vial, y además están haciendo una serie de propuestas, Guillermo, para hablar con acuerdos políticos, de apuntar a mejorar la situación del país. Hoy precisamente dábamos lectura a una noticia de Diario El Expreso en donde dice: de cada 10 conductores, 1 es mujer, y de cada número de accidentes, 9 los cometen varones y 1 mujer. ¿Cómo mirar esto en temas de tránsito y temas de vialidad? Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, en realidad, a pesar de que muchas personas consideran que son las mujeres las que no conducen bien, en realidad ellas son las que más previsivas son, principalmente en temas de velocidad, y esto es un tema a nivel mundial también. Y bueno, pues eso se puede, por eso se determina esa estadística, ¿no? Estadísticas buenas. ¿Cómo se ha avanzado el tema de manejo vial en el país? ¿Hay más seguridad ahora, menos seguridad? ¿Qué pasa con el número de accidentes a nivel nacional? Bueno, la siniestralidad en nuestro país continúa. La tasa de siniestralidad en nuestro país está alcanzando el 7% de incremento anual y la tasa de mortalidad en 6.8%. Y mientras no se tomen acciones que estén apegadas a la ley, lastimosamente esta siniestralidad va a continuar. ¿Cómo trabajar? Ustedes han hecho muchísimo, uno se acuerda del SOAT, se acuerda de una serie de elementos que han impulsado como Justicia Vial. ¿Cómo generar más conciencia para mejorar esto? Depende de las autoridades, depende de los conductores, cómo llegar a un pacto y a un acuerdo para que mejore la situación. Bueno, justamente acuerdos, a consensos, la seguridad vial, el tránsito, el transporte en nuestro país necesita de consensos porque involucra a una gran cantidad de actores, no solo a la autoridad o a los ciudadanos. Deben estos estar debidamente articulados. Justamente en estos días se está tratando el tema de la solución Guayasamín, una solución que tiene que ser de consenso. Por eso creo que ha sido oportuno que el Colegio de Arquitectos de Pichincha convoque a todos los diferentes actores que están involucrados en el tránsito de la ciudad, en la movilidad de la ciudad, para que aporten con ideas, porque creo que hay muchos ciudadanos valiosísimos en Quito y en el país que pueden aportar con ideas para darle una obra a Quito, una obra que es totalmente necesaria, una obra que creo que la mayoría de quiteños han notado que hace falta. Es cuestión de pasar en estas horas por la zona del túnel Guayasamín o a partir de las 4 de la tarde y nos damos cuenta que en ese lugar se necesita hacer algo y no podemos seguir cruzados de brazos ante un posible, como lo he llamado yo, infarto al miocardio que se le puede dar a la ciudad, porque día tras día en ese lugar se está configurando un infarto, para llamarlo así, como en algún momento ya sucedió con el Trébol. Yo cuento esta anécdota porque pocos días antes de que se dé lo que sucedió en el Trébol, un medio de comunicación me hizo una entrevista en ese mismo lugar y les decía que ese lugar era muy vulnerable y que bastaba que se dañe un vehículo para causarle un gravísimo problema a la ciudad. Pocos días después hubo el hundimiento y la ciudad prácticamente colapsó.
10 horas de colapso, y la onda expansiva de las colas llegó hasta inclusive el norte de Quito. O recordamos cuando se vino abajo una parte de la Simón Bolívar y generó múltiples problemas a toda la ciudad. Es decir, hay arterias fundamentales. Usted el ejemplo del infarto es buenísimo porque son arterias claves para la movilidad que cuando colapsan generan problemas a toda la ciudad, no solamente a una zona. Efectivamente, pero a eso hay que sumarle de que este taponamiento que tenemos en este lugar está generando un gran costo a Quito. El mantener el tránsito de una ciudad es altamente costoso. Lastimosamente no se han hecho estudios de cuánto le cuesta a la ciudad mantener ese tránsito y el tránsito en general de toda la ciudad. Pero ahí tenemos hora hombre perdidas por cantidades. Combustibles que se están gastando de manera innecesaria por cantidades, lubricantes de los vehículos que se gastan por cantidades. Contaminación. Y sobre todo la contaminación. La limpieza del aire es uno de los, mejor dicho, no es uno, es lo más costoso para la canasta de costos justamente del tránsito de una ciudad. Eso es lo que más le cuesta la limpieza del aire. Y si seguimos manteniendo este tránsito en ese punto conflictivo, estamos configurando, para tomar nuevamente la analogía, un infarto al miocardio para la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué hacer? Hay una propuesta presentada por el municipio. Hay un colegio de arquitectos que está acogiendo las propuestas, mediando todas las propuestas que se están dando de diferentes sectores. Hay que nutrir a esta propuesta, quitar lo que no esté bien, porque seguramente habrá algo que no está debidamente pensado, y cambiarlo por algo mejor, perfeccionarla ahora, pero hacerla. Lo que a nosotros nos preocupa es que hemos visto 3 escenarios. Un escenario político en el cual simplemente la propuesta es no hacer. Y eso creo que me parece que... Y no podemos seguir aplazando. Se habla desde que en la época del ex alcalde Moncayo había que hacer otro túnel y nunca se hizo. Entonces, seguimos a plaza y la problemática se incrementa. Ahora, en las 3 propuestas que usted dice, no hacer la plantea por municipio, buscar una alternativa, ¿cómo buscar que no se traslade el lío del conflicto a otro punto? Porque de pronto se soluciona la Plaza Argentina y ahí fluye el tráfico, pero un poco más allá, o en Almagro, o en Ashiris, vuelve a generarse un cuello de botella. Justamente esa es la idea, de nutrirse de diferentes ideas. Quito es muy complejo, y lo que suele suceder es que usted arregla un punto de conflicto y se traslada a otro. Lo ideal sería hacer soluciones viales que funcionen a todo nivel, ¿no? y evitar que exista el flujo y evitar justamente de trasladar un problema hacia el otro. Pero, sin embargo, cuando usted va arreglando de a poco, ya va permitiendo que el tránsito se vaya descargando, y ya la siguiente intersección es menos compleja como en este momento. No estoy diciendo que esto va a solucionar el tránsito de Quito, va a solucionar un área del problema de Quito, por lo menos la gran parte de la salida hacia Quito. Yo me pongo a pensar cómo nos sentimos las personas que venimos por la Ruta Viva, que es una obra importantísima para la ciudad, y de pronto llegamos a un cuello de botella. Es decir, todo lo que se ganó desde venir desde el aeropuerto, por poner un ejemplo, desde el Valle, hasta Quito se lo pierde en la entrada. O ver lo que está sufriendo Guápulo, porque Guápulo es un barrio patrimonial que está con sobrecarga de vehículos todos los días. Efectivamente. Entonces, en la parte política yo creo que hay que sacarla de este proceso y blindarle al proceso con posturas técnicas e inclusive también con posturas jurídicas, que eso también hay que analizarlo luego. Pero hay que darle una solución. Hay criterios en los cuales dicen que ya no hay que crear más vías porque la tendencia mundial es no crear vías para desestimular el uso del transporte particular. Es cierto, pero no es menos cierto de que para poder cumplir con esa condición, primero hay que mejorar el transporte público, hay que darle al ciudadano otras alternativas de movilidad. Caso contrario, no se puede aplicar a ello. Esta tendencia mundial se está dando principalmente en países que nos llevan 20 o 30 años de ventaja en modernidad. Además, países que tienen transporte público de calidad y seguro, porque el problema de Quito y del Ecuador es la seguridad del transporte público. Yo como me subo con celular, computadora, más cartera y además con joyas a un bus.
Claro, es altamente peligroso y además no solo por temas de seguridad ciudadana, sino por temas de seguridad vial, porque también la seguridad de la vida de las personas en un transporte público no está totalmente garantizada. Entonces hay que trabajar también en ello, por eso Justicia Vial propone acciones progresivas y simultáneas a la vez. No estoy diciendo que hay que fomentar el transporte particular, no, hay que de a poco irlo eliminando. Pero también es importante entender que el principio y nuestra legislación da al usuario de la vía y a los ciudadanos la garantía de su movilidad, de su desplazamiento, independientemente si lo hace en bus, caminando, en transporte particular o en bicicleta. Es decir, cada ciudadano tiene la libre elección de escoger en qué modalidad de transporte quiere moverse o de qué manera quiere moverse. Ahora, que la política de un gobierno, sea local o nacional, es promover el transporte público, promover las ciclorrutas, promover al peatón haciendo ciudades más amigables, eso es otra cosa. Pero para poder llegar a aquello hay que ir cumpliendo con diferentes pasos previos que todavía la ciudad no lo ha cumplido y que se tiene que ir haciendo. Pero, mientras tanto, hay que seguir dando soluciones viales a la ciudad porque las necesita. ¿Cómo hacer que la ciudad también vaya de acuerdo al mundo público? Porque la pregunta, hace algunos años, como usted conversábamos sobre las plataformas gubernamentales, en este momento se mantienen las construcciones, se está haciendo la parte jurídica, la parte económica. ¿Cómo la ciudad se ha preparado para que estas plataformas no generen nuevos colapsos de tránsito? Cuando comentábamos aquello, nosotros manifestábamos de que estas plataformas van a traer vehículos. Y en el estudio original de estas plataformas tenían una capacidad para 2.500, 3.000 estacionamientos, pero van a traer 5.000. Esos 2.000 ¿en dónde van a estar? Van a estar en la vía y eso va a generar grandes colas de tránsito. De igual manera, ¿esto cómo se midió? A través de modelaciones de flujos de tránsito. Lo mismo se está haciendo en Guayasamín, de lo que yo he podido observar, porque me he estado empapando de todos los procesos y de las propuestas también alternativas que existen, y lo mismo sucede acá. Vamos a ver cómo empieza a fluir, porque hay personas que dicen esto no va a durar ni 2 años, u otras que dicen no va a durar ni 5, y es importante que todos los ciudadanos entendamos de que toda obra vial tiene una fecha de caducidad, tiene un día que va a colapsar, ¿no? Lo importante es que esas obras tengan la posibilidad de en un futuro... Hay una serie de discusiones, dicen, en el mundo entero ya no están haciendo pasos elevados, hacen más bien túneles, hacen esto, hacen el otro, pero el punto es buscar soluciones ahora y después ir buscando soluciones que vayan anclándose en una solución inicial. Exactamente, que tengan la capacidad de ser progresivas, ¿no? Yo pongo el ejemplo de las vías que ahora se construyeron en el país. Muchos las llaman autopistas, pero en realidad no son autopistas, porque tienen muchos cruces a nivel, y lo ideal de una autopista es que usted se sube del punto A y se baja en B, no tiene por qué hacer ninguna parada durante todo el trayecto. En el caso nuestro existen cruces a nivel y eso le quita la posibilidad de ser autopista, pero tiene sí en el futuro muchas probabilidades de que en esos cruces a nivel se pueda hacer un paso elevado. Ya va usted en el futuro mejorando la vía. Igual acá, pero lo importante es hacer algo. Hasta ahora no conocemos ninguna otra propuesta formal de la que haya presentado el municipio. Hay ideas que se han barajado, pero no de manera formal. Yo creo que en el foro que se abre en el Colegio de Arquitectos es una buena oportunidad para que estas personas, que son talentosas sin duda alguna, que tienen ideas positivas, se las vayan presentando en este foro y se vayan nutriendo al proyecto. Lo que sí creo que no es prudente para la ciudad, es decir, no se hace. Porque si no se hace, entonces, ¿qué? Esperamos que haya un infarto, esperamos de que se siga contaminando la ciudad y no le damos solución. O sea, eso creo que no le hace bien a nadie. Pero nutrir una propuesta, creo que eso sí es importante. Además, es generar conciencia en cada ciudadano del tiempo que pierden en movilizarse, el tiempo que perdemos todos por los atascones de tráfico. A veces no somos conscientes de eso. Vemos contaminación, vemos problemas, pero no visibilizamos la hora hombre que usted decía que se pierde por los atrancones de tráfico en la ciudad. La velocidad promedio de una ciudad es un indicador de cuán efectiva y eficiente es de esa ciudad. En Quito, en ese sector, tenemos velocidad promedio de 13 kilómetros por hora y seguramente bajará a 9.
Eso significa que la ciudad es lenta, que la ciudad no está produciendo, que hay gente que pudiendo ganar dinero en el buen sentido de la palabra con producción, está parada en la vía, que si alguien tenía que ir a dejar una pizza, por ponerlo así, tan simple como eso, está perdiendo tiempo ahí. Si tenía que ir a dejar una mercadería, está perdiendo tiempo ahí. Si tenía que llegar a hacer alguna actividad comercial, está perdiendo tiempo ahí. Es decir, si podía hacer 3 o 4 entregas de cualquier tipo de producto, alcanzó a hacer apenas una, y esas 2 las deja para el día siguiente. Es decir, se está perdiendo muchos recursos la ciudad por esta improductividad. Aquí también hago una aclaración, porque hay personas que están confundiendo límite de velocidad con velocidad promedio. Justicia Vial no promueve la velocidad. Lo que está diciendo es que debe mejorarse la velocidad promedio de una ciudad, que es distinto. El uno es un indicador de flujo de tránsito y el otro es una política de seguridad vial. Y obviamente nosotros... ¿Usted está de acuerdo con los límites? Con los límites de velocidad, sin duda alguna, pero no hay que confundir promedio de velocidad con límite de velocidad. Para terminar, el tema de los límites de velocidad que usted nos acaba de mencionar, ¿por qué cada país tiene límites diferentes? Bueno, depende en qué país y en Si uno piensa en Ecuador, por ejemplo, el límite máximo en las vías, entre comillas, autopistas, es 90 kilómetros por hora. ¿Cómo y por qué en otras partes el límite se incrementa cuando son vías de 2 vías de ida, 2 de vuelta? ¿Cuál debería ser una velocidad aceptable en los límites? A ver, primero es importante indicar que los límites de velocidad que rigen en nuestro país y en todo el mundo son emanados por la Organización Mundial de la Salud. De ahí nacen los límites de velocidad. No es por la autoridad local. No es por la autoridad local. Y existen condiciones para cada una de las vías y para cada una de las zonas. En zona urbana es 50 kilómetros por hora. ¿Por qué 50 kilómetros por hora? No porque el vehículo a esa velocidad vaya a sufrir algún daño, sino el peatón puede sufrir algún daño. Puede ser mortal para un peatón a 50 kilómetros por hora. Entonces pensó en el peatón. En zonas escolares es 30 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora. ¿Y por qué aquello? Porque a esa velocidad el conductor tiene mayores probabilidades de evadir algún tipo de siniestro, y además porque estamos sobre todo cubriendo la vida de los niños. En temas ya de carreteras, depende del tipo de carretera. Por ejemplo, aquí tenemos una confusión. Lo que nosotros tenemos no son Pero por autopistas. Ejemplo, Ruta Viva o la carretera que nos une desde Quito hacia el sur, por ejemplo, Quito-Ambato. No son, la propuesta mundial es, cuando sean autopistas, usted va a tener la posibilidad de ir a 130 kilómetros por hora, pero nosotros no tenemos autopistas, son autovías. ¿Por qué? Porque tenemos cruces a nivel, tenemos mucha población cercana a esas vías, entonces hay muchas probabilidades de que algún peatón se pueda cruzar. Entonces, dependiendo de ese tipo de infraestructura vial y dependiendo de cómo fue construida la vía, cómo la ingeniería de tránsito trató esa vía, entonces se van poniendo los límites de velocidad. Pero los límites de velocidad son universales, no es que en el país es información muy importante. Y aquí un ejemplo: si es que las personas nos fijamos en el tablero, en el velocímetro de nuestro vehículo, nos vamos a dar cuenta que ahí ya están marcados los límites de velocidad internacional. Vamos a ver que la primera rayita de color rojo es 30 kilómetros por hora, que significa zona escolar. La segunda vamos a ver que es 50 kilómetros por hora, que es zona urbana. Y vamos a ver en carros europeos 130, que es autopista, y en algunos, dependiendo de dónde sea el vehículo, vamos a ver 100. Entonces ya ahí podemos notar que las normativas de límites de velocidad a nivel mundial están establecidas justamente por un organismo internacional como es la OMS. Muchísimas gracias a Guillermo Abad de Justicia Vial. Es muy importante que estén siendo parte de este diálogo que propone el Colegio de Arquitectos de Pichincha conjuntamente con el municipio para ver la famosa solución vial Guayasamín. Todos somos conscientes que hay que hacerla, pero con los cuidados, para que sea una solución y no genere problemas en otros sectores. Hay que dialogar, hay que mirar, hay que ver alternativas, pero siempre siendo conscientes de que es una solución necesaria para la ciudad, para esta zona que genera congestión. El ejemplo que nos ponía Guillermo Abad es una especie de arteria que se tapona y genera un infarto. Esperamos que Quito no llegue a estos niveles, no tenga graves problemas de contaminación y que la solución se dé. También él ha hablado de temas de límites de velocidad,
que nuevamente reiteramos que las mujeres somos más cuidadosas en temas de velocidad y generamos menos accidentes, una serie de elementos que hay que tomar en cuenta cuando conducimos. Tener cuidado, cumplir la norma, usar cinturón de seguridad, recuerdos que siempre nos hacen a través de los mensajes que Justicia Vial da a todo el país. Gracias nuevamente a Guillermo Abad y su presencia en estos micrófonos. Vamos nosotros a terminar nuestro programa y recordar que llegamos con el apoyo de MAPS, de la Cooperativa Policía Nacional, de las tarjetas de experta de Banco del Pichincha y de Cheviplan. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.